Bien, buenas tardes. Normalmente los que gente ponentes y discusan, lo primero que hacemos es dar las gracias a los organizadores por la invitación. En este caso, pues, pues yo no doy las gracias porque fui yo la que invitó a Carmen y fue ella la que me obligó, insisto, a ser discursar, porque si no, ella no intervenía. Y creía que el tema era de suficiente enjundia como para obligarla, no, incitarla a que participara. Y por tanto me ha metido en este follón. En cualquier caso, hicimos desde el primer momento un pacto colusorio, hablando de derecho antitrust, que consiste en que no vamos a hablar, repartimos los mercados, los productos. Ella habla de su tema y yo voy a hablar del mío. Ella, como habéis visto, pues, ha trabajado sobre la propiedad horizontal y yo voy a hablar sobre el interlocking de directores o de administradores. Eh, es cierto que esta figura, es decir, que esta figura, el interlocking de administradores, se ha estudiado muchas veces junto a las participaciones minoritarias y junto al tema que sí, recíprocas, que ha tratado Carmen. Y todo ello dentro de un tema todavía más amplio, que son los vínculos estructurales, ¿vale? Pero son dos temas conceptualmente diferentes. Carmen, en su magnífica ponencia, ya dice que la tiene ya tal, pero yo la he leído y es impresionante, y por tanto tiene que terminarla cuanto antes. Dice, tampoco nos situamos, leo literalmente, tampoco nos situamos en el terreno propio de la participación horizontal cuando lo que existe es fundamentalmente una relación organizativa en la que la misma persona o personas vinculadas ocupan cargos en los órganos de administración de varias sociedades competidoras, al margen de quien ostente la propiedad del capital. Se trata de un fenómeno próximo y relevante para el análisis de la competencia, pero conceptualmente distinto. El vínculo se articula a través de los órganos de gestión y no de la posición accionarial, de la posición del capital social. Eh, son, por tanto, fenómenos conceptualmente distintos, pero con mucha frecuencia ambos concurren. Es decir, van unidos. Pueden estar unidos o pueden estar separados. Lo que está claro es que cuando concurren ambos fenómenos, la afectación tanto al funcionamiento, al buen funcionamiento de las sociedades, como al buen funcionamiento del mercado, a la competencia, se incrementa claramente. Desde un punto de vista, por tanto, me voy a limitar exclusivamente a mi tema. El interlocking de directores o de administradores tiene lugar cuando una o más sociedades tienen en común entre ellas a uno o más miembros de sus respectivos directorios, órgano de administración y fundamentalmente en nuestro caso, consejos de administración. Un concepto un poco más amplio no solo incluye a los miembros de los órganos de dirección y de administración, sino también a los altos ejecutivos, poderes de decisión, e incluye también a las personas vinculadas tanto a los miembros del órgano de administración como a los órganos, como a los altos ejecutivos. El tema, la verdad es que ha sido tratado fundamentalmente desde el punto de vista de la sociología y de la dirección y administración de dirección y administración y dirección de empresas. ¿Eh? Eh, en el ámbito de la teoría de las redes y especialmente en el ámbito y más concretamente de las élites, del estudio de las élites de poder económico. Su tratamiento en el ámbito jurídico es muy escaso y en el caso de derecho español todavía más.
Las ventajas, desde un punto, la literatura económica y sociológica ha apreciado que, admitiendo que pueda afectar al funcionamiento de las sociedades y al funcionamiento del mercado, sin embargo, también pone de manifiesto, por algunos autores en esos ámbitos, que puede tener determinadas ventajas. La justificación más corriente, la justificación más común, es que aumenta la capacidad de las empresas para obtener servicios de directores, de administradores más expertos y más experimentados. También se han señalado por esta literatura, estemos o no de acuerdo, otras ventajas. Por ejemplo, un mayor conocimiento de las empresas entre sí, una mejora de la coordinación empresarial, la creación de redes de contacto, esto es importante, de redes de contacto que puedan ser beneficiosas para la innovación y el crecimiento económico. Sin embargo, como digo, esa misma literatura reconoce que junto a esas ventajas, los riesgos de esa situación de administradores y directivos cruzados o entrelazados es peligrosa porque facilita las conductas colusorias, los conflictos de interés dentro de las sociedades y la reducción de la competencia en el mercado. Evidentemente, esa literatura, todo el mundo conoce, hace clasificaciones y distingue distintos tipos de interlookings de los que estamos hablando. Así tenemos fundamentalmente, por una parte, interlook, las clasificaciones son, cada uno hace la suya, pero las fundamentales y las que nos interesa destacar son el interlooking directo, que se produce cuando una persona ocupa cargos en dos empresas competidoras. El interlooking indirecto, cuando, por ejemplo, porque el directo llegan a definirlo como aquel que no es directo, que ya me diréis, pero como ejemplo de un interlooking indirecto, cuando la conexión se da a través de terceras personas, de terceras sociedades, de terceras empresas. También distinguen, a efectos de lo que me interesa destacar, el interlooking horizontal, cuando las empresas en las que participan administradores de las distintas sociedades compiten entre sí en el mercado. Interlookings verticales, que es cuando esa competencia no se da en las empresas en las que están esos administradores, sino entre empresas, proveedores y clientes. Hecha esa distinción, desde el punto de vista jurídico, estas situaciones, interlooking, parten bastantes problemas, especialmente, aunque no solo cuando estamos ante empresas que sean competidoras entre sí o cuando tienen importantes relaciones o tienen relaciones económicas relevantes. Esto es cuando estamos especialmente ante interlookings directos, fundamentalmente horizontales, pero también en muchos casos verticales. Para haceros una idea de cuándo más o menos surge esto, voy a leer una frase de Louis Brandeis, que fue un juez de la Corte Suprema Americana, que fue la que, cuyos escritos, antes a que fuera nombrada juez, incitó la ley Clayton en 1914, en el que se prohibió el interlooking directo horizontal. Decía, la práctica de los interlookings de directores es la fuente de muchos males, ofende leyes humanas y divinas. Aplicada a empresas competidoras, tiende a suprimir la competencia y a quebrantar las disposiciones de la Sherman Act. Aplicado a empresas que deben lidiar unas con otras, que deben competir unas con otras, tiende a la deslealtad y al quebrantamiento de la ley fundamental,
según la cual ningún hombre puede servir a dos maestros. También se podría decir a dos dioses, a dos señores, efectivamente. Desde un punto de vista jurídico, dicho eso, y de cuando más o menos se plasma en la legislación de Estados Unidos esa prohibición per se, como después veremos. Desde un punto de vista jurídico, yo creo que el tema, quiero hacer un panorama del tratamiento y me voy a limitar a eso porque, la verdad, yo de este tema, de derecho societario sé poco y de derecho antitrust menos todavía. Por tanto, ¿cómo se debe de enfocar un panorama general de cómo se debe de enfrentar desde el punto de vista jurídico este tema? O cómo creo yo que se debe de enfrentar. Y creo que en la Unión Europea y en España, a diferencia de Estados Unidos y algún otro país, que también se debe de enfrentar, por una parte, desde el punto de vista del derecho de sociedades y por otra parte, desde el punto de vista del derecho de defensa de la competencia o del derecho antitrust. Si no es que ambas ramas del derecho deben de confluir cada una desde sus intereses para conseguir los mismos objetivos, el buen funcionamiento de las sociedades y el buen funcionamiento del mercado. Ese es otro tema que además tú le insinúas en tu ponencia. Desde el punto de vista societario, evidentemente, cuando estamos ante consejeros o altos directivos que están en una situación de interlocking, se encuentran en una situación bastante delicada, dicho de una manera muy suave, porque tienen acceso a la información confidencial de varias empresas competidoras entre sí o que tienen relaciones económicas relevantes y podrían verse tentados o simplemente influidos a actuar favoreciendo a una o a otra de las empresas. Evidentemente, la cuestión central es el comportamiento de estos administradores y de sus deberes. Sabemos que en la legislación de sociedades de capital se establecen que los administradores tienen fundamentalmente dos deberes, el deber de diligencia y el deber de lealtad. Pues bien, especialmente, aunque no solo con relación al deber de diligencia, se establecen determinados mecanismos que pueden incidir en este tema, de los interlockings de directores, que pueden incidir. Tenemos el deber de confidencialidad. Tenemos la prohibición de competencia por cuenta propia o ajena, y no solo la prohibición de competencia por cuenta propia o ajena, sino la prohibición de desarrollar, y leo literalmente, actividades que los coloquen en una situación de conflicto permanente con los intereses de la sociedad. Tenemos todo el régimen de las operaciones vinculadas. Tenemos la obligación, y también literalmente la obligación de los consejeros en cada una de las sociedades en las que se encuentra de desempeñar sus funciones, y digo literalmente, con libertad de criterio o de juicio e independencia respecto de las instrucciones y vinculaciones de terceros. Y tenemos, de una manera muy especial, todo el régimen de conflictos de intereses y de despensas. Yo creo que el problema surge efectivamente con el conflicto de intereses. Si una persona es consejera en varias empresas, especialmente si estas son competidoras, es muy probable, por no decir seguro, no lo digo, que pueden surgir conflictos de intereses, pues que participa en decisiones estratégicas similares en ambas compañías, o pueden disponer de una información privilegiada que no debería poder utilizar fuera de cada una de esas empresas. Pues bien, el régimen del conflicto de intereses y de su dispensa implica, de una manera muy sintética, en que se deben desde el punto de vista del derecho societario, que se deben de evitar situaciones de conflicto de intereses, que se debe de comunicar estas situaciones a los demás administradores o, en su caso, al Consejo de Administración o, en su caso, a la Junta General.
En tercer lugar, la obligación de abstenerse en la deliberación y votación de las decisiones cuando exista ese conflicto de intereses. Por los demás, ¿cuál es el remedio ante el incumplimiento? Pues fundamentalmente la responsabilidad de los administradores ante la sociedad en la que se han incumplido y, en su caso, el pago de las correspondientes indemnizaciones de daños. Eso son mecanismos, por tanto, que de alguna manera sirven para controlar este fenómeno. Pero inmediatamente debemos de decir que el interés que se protege en el derecho de sociedades es el interés individual de las sociedades. No, aunque pueda ser indirecto también, el buen funcionamiento del mercado. Cuando lo abordamos el tema desde el punto de vista del derecho de la competencia, esto cambia de forma muy significativa, ya que ahora el interés no es el de las sociedades, o no es directamente el de las sociedades, sino el buen funcionamiento de los mercados a través de la competencia y a favor de, o en beneficio especialmente de los consumidores. Y evidentemente, estas situaciones de interlocking son problemáticas desde el punto de vista del derecho de la competencia porque pueden facilitar o instrumentar conductas competitivas o cuando menos ser indicio de que se están produciendo esas conductas anticompetitivas. Como hemos dicho antes, los consejeros y los altos ejecutivos, pero fundamentalmente los consejeros comunes a dos empresas, pueden comunicar informaciones estratégicas entre ellas, de cada una de ellas, como por ejemplo temas de precios, por ejemplo planes de inversión, estrategias comerciales, y además sin que sea necesario que exista un acuerdo previo, sino simplemente porque uno no se puede dividir en dos, su cerebro. Pues bien, desde el punto de vista del derecho antitrust, ¿cómo se ha enfrentado esto? Hay dos modelos. Un modelo en que se han establecido prohibiciones per se de los interlockings horizontales directos, y otro modelo en que no hay una prohibición expresa y por tanto se tiene que ir al tratamiento de estas cuestiones desde los tipos generales y con los condicionamientos de los tipos generales del derecho a la competencia, fundamentalmente prácticas colusorias y abusos de posición de dominio y todo el sistema, como vemos, que es importante en esta segunda opción, de las concentraciones económicas. Ejemplos de legislaciones que establecen la prohibición per se. Estados Unidos y Chile. Prácticamente hay algún otro, pero fundamentalmente estos. En Estados Unidos fue precisamente el juez que citábamos antes el que, a través de todas sus publicaciones, incitó el debate y hizo que se dictara la ley Clayton en el año 14, en el que se dispone expresamente en este tema. Otras muchas cosas, pero estas. Ninguna persona al mismo tiempo podrá ser director de dos o más empresas, cualquiera de las cuales tenga capital, excedentes o utilidades que sumen más de $1 millón de dólares. Si dichas empresas son o han sido hasta ahora competidoras, de modo que la eliminación de la competencia por acuerdo entre ellas constituiría una violación de cualquiera de las disposiciones de cualquiera de las leyes antimonopolio. Pues bien, esto se ha interpretado desde entonces, y es constante, como una regla de carácter preventivo, que prohíbe per se la existencia de directores comunes entre competidores directos a partir de determinados umbrales económicos. Es decir, sin necesidad de demostrar en el caso particular que dicha vinculación supone un riesgo para el funcionamiento del mercado. En definitiva, no hace falta
ningún análisis de los efectos competitivos del mercado como exigen los tipos generales. Evidentemente, la literatura americana, o una parte de la literatura americana, dicen los autores, que han criticado por reduccionista, porque considera que solo prohíbe de una manera, primero, tiene que superar determinados umbrales económicos, pero además no prohíbe los interlookings entre competidores potenciales, ni los interlookings verticales, ni los interlookings indirectos, ni siquiera los interlookings en que vincula no directamente a los miembros de los órganos de dirección y a los altos ejecutivos, sino a las personas vinculadas a ellas, familiares, amigos, etc. Junto a este sistema está también el de Chile, que sigue por influencia americana, y Jacobs sobre todo, unas conferencias que dio, desde el año 16 el modelo americano. Los chilenos modificaron en el año 16 el decreto 2011, en el que fundamentalmente a los efectos que nos interesa y también de tu tema, establecieron el deber de notificar a la autoridad de la competencia las participaciones minoritarias y establecieron una prohibición expresa de los interlocking horizontal directo. La norma, creo que es interesante leerla, dice: bajo esta norma se considera un hecho o acto convención que impida, restringe o entorpezca la libre competencia o que tiende a ello la participación simultánea, literal ahora, la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidores entre sí, siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas empresas tenga ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades de giro que excedan de 100.000 unidades de fomento en el último año calendario. Para que os dais cuenta del umbral económico, eso equivale, si yo no estoy equivocado, matemáticas tampoco sé mucho, unos 4.200.000 dólares. Vale, junto a esta opción de prohibición per se, tenemos otro grupo de países, como Japón, Indonesia o Corea, que también establecen una prohibición de los interlookings horizontales. Pero, a diferencia de Estados Unidos y de Chile, lo que hacen es que exigen que esa situación de interlocking tenga efectos competitivos, es decir, exige un análisis de sus posibles efectos anticompetitivos. Lo prohíben como uno de los supuestos, pero siempre que la situación del lugar o tenga efectos anticompetitivos. ¿Y cuál es la situación de la Unión Europea y de España? Con ello más o menos voy terminando. Totalmente diferente. No existe una prohibición general de los interlookings de directores, y por ello, ¿cómo han sido controlados? Pues fundamentalmente, y cuando ha sido posible, a través del uso de los mecanismos de control de concentraciones, considerándolos como un indicio de la existencia de una influencia significativa entre empresas. Esas decisiones se lo considera como un indicio más, y en algunos casos significativo de esa. Y aquellos casos en que no se puede llevar a cabo ese control de estas situaciones a través del control de operaciones de concentración, la estrategia de la Comisión Europea, como creo que no podía ser de otra manera, es intentar encuadrarlos dentro de los tipos generales, el 101 y el 102. Frente a esto, lo que sí ha surgido es una literatura jurídica, como digo, muy escasa,
y en España, sí, en España todavía menos. Yo creo que requiere que alguien se dedique a trabajar este tema, que han dicho que es necesario cubrir ese vacío, que los remedios, tanto desde el derecho societario como del derecho de defensa de la competencia, no es suficiente. Y en algunos casos proponen la introducción en nuestro derecho de la competencia de una prohibición expresa y per se de el interlocking de directores. Parecido o muy parecido a lo que hace Estados Unidos. En algunos casos un poco más amplia, porque incluye también los verticales o algunos supuestos de verticales. Bueno, este es el tratamiento que han hecho. Y terminando ya, estamos ante una materia que por una parte no se prohíbe, pero por otro plantea muchos problemas. O plantea problemas o parece que plantea, bueno, que plantea problemas. No están prohibidos, pero está claro que su existencia induce a conductas que pueden llegar a ser anticompetitivas. Y finalmente, también volviendo a los estudios que han hecho desde el punto de vista económico y desde el punto de vista desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de dirección y administración de empresas fundamentalmente, desde la teoría de las redes y de las redes sociales y del estudio de las élites de poder, creo que tenemos que darnos cuenta que tanto el tema que ha tratado Carmen como el tema que no he tratado yo, pero lo he dejado ahí, pone de manifiesto que el poder no solo está, el poder económico, y consiguientemente, y más en esta época, el poder o la influencia política no solo está en las empresas o en los accionistas de control o en los tuyos, o en los que hablaban, los supuestos que hablaba Carmen, sino que también está en las personas que dirigen. Y que por ello el derecho tiene que reaccionar ante esas situaciones en el bien del buen funcionamiento de las sociedades y del buen funcionamiento del mercado a través de la competencia. Y con ello he concluido.